Bueno, un saludo a todos, de nuevo acá en nuestro brunch terapéutico, a todos los seguidores de la clínica FUNPAS, a todas las personas que pueden tener contacto y acceso a nuestras plataformas, a los diferentes medios en los cuales se produce nuestro brunch terapéutico. Una bienvenida y de nuevo aquí estamos con ustedes con el propósito de tocar temas muy cotidianos, muy cercanos a ustedes, que están relacionados obviamente con el tema de la salud mental. Veníamos hace poco hablando con nuestro equipo editor del tema que queríamos abordar en este brunch y nos pareció importantísimo poder abordar todo lo que tiene que ver con una población y un género que es muy excluido en todo este tipo de discursos. Hablamos siempre de la salud mental en las mujeres, hablamos a veces de la salud mental en los niños, de la salud mental del adulto mayor, bueno, de diferentes grupos poblacionales, pero a veces ignoramos un grupo poblacional muy importante, somos los hombres. Y nosotros los hombres, pues, también debemos preocuparnos por nuestra salud mental, poder tener como estrategias y mirar maneras de poder tener estilos de vida saludable que permitan tener unos buenos factores protectores para poder enfrentar nuestra cotidianidad y lo que significa muchas veces ser hombres. Esto lo hacemos porque también hemos visto una alerta por las diferentes, digamos, instituciones epidemiológicas y las fuerzas vivas de lo que está pasando con la salud mental masculina. Y básicamente muy preocupante porque en Colombia estamos hablando de un fenómeno que es el fenómeno más extremo en salud mental o en patologías mentales, que es la situación del suicidio, los intentos de suicidio o los suicidios consumados. Y la verdad, pues las cifras nos muestran que en Colombia hay más de 36.000 intentos de suicidio y hay más de 2.000 casos consumados de suicidio. Eh, y lamentablemente, pues el 79% del porcentaje de esas personas que se suicidan en el país somos hombres. Entonces tenemos que también poner nuestra lente, poner nuestro esfuerzo en los hombres, que si bien estamos diseñados y preparados para ser los líderes y enfrentar muchas veces la adversidad de la vida, pues también es normal que a veces estemos tristes, estemos deprimidos, estemos ansiosos, estemos frustrados y a veces nuestras cargas y nuestras responsabilidades nos llevan a que no nos podamos mirar y entender un poco. En ese sentido, pues es lo que queremos el día de hoy, poder tocar ese tipo digamos, de factores y de elementos. Y también queremos relacionarlo muy bien con la manera o estrategias por las cuales uno puede canalizar como hombre toda esa carga y esa presión emocional que vivimos diariamente. Nosotros los hombres en ese imaginario de masculinidad nos han dicho desde la parte de la familia, desde el sistema educativo, digamos de una manera muy tradicional, que nosotros no tenemos por qué llorar o no tenemos por qué estar tristes, que tenemos que ser siempre fuertes. Entonces a veces tenemos como esa dificultad de poder expresar nuestras emociones y al no tener formas o manera de expresar nuestras emociones, eso por algún momento, por algún lado, en algún momento, pues va a terminar con una explosión interna que lleva a que no podamos tener tranquilidad y serenidad al enfrentar nuestra cotidianidad y nuestro día a día. En ese sentido, hoy nos acompaña un hombre que es de digna admiración, es un guerrero de la vida, un luchador, un vencedor, una persona que ha sabido superar los ingredientes negativos que a veces nos da la vida, convertirlos en insumos muy positivos y convirtió su vida en un estilo que invita siempre a poder superar la adversidad a través de, digamos, de buenas estrategias con salud mental, con armonía, con reconocimiento, con aceptación, y una persona que supera, digamos, los estándares comunes de cualquier tipo poblacional, de cualquier tipo de población. Y estamos hablando hoy de nuestro campeón y nuestro guerrero José Luis Aldarriaga. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Juan, no, muy contento acá de estar con usted y compartir de este gran espacio y hablar sobre todo este tema de lo que es la salud mental en los hombres. Muchas gracias, José. Pues quienes no conocen a José Luis, además que muchos ya saben quién es, ese es nuestro campeón nacional de kickboxer, ha sido campeón también en el tema de boxeo, pero es un gran referente. Yo podría decir que está entre los mejores, si no el mejor luchador de artes marciales mixtas en Colombia. Ha tenido la oportunidad de pelear en diferentes partes del mundo, en Malasia,
acá en Colombia pues es el líder pues prácticamente a nivel nacional y a nivel regional de todo lo que tiene que ver con las artes marciales mixtas. Ha podido pelear, dentro de poco pelea en Brasil, ¿no? Estamos peleando en Brasil en esa parte. Y bueno, pero más allá de eso, lo que muestra José Luis es cómo convirtió lo que es el deporte en un estilo de vida saludable y cómo convirtió el deporte en una manera y en una estrategia para poder vencer la adversidad. José, cuéntanos un poco a nivel emocional cómo te ha servido el deporte y la actividad física para poder enfrentar las adversidades que has tenido en tu historia, campeón. A nivel emocional, pues el tema deportivo ha sido uno de los principales, por decir, digamos, las principales cosas que me ha pasado, pues a nivel pues deportivo en todo este camino pues de vida, ¿cierto? Porque pues el deporte en sí me ha ayudado, se empezó como de manera de canalizar a un José Luis, por decir, muy agresivo, muy grosero, por decir, con muchos problemas, muchas dificultades. Entonces, el tema deportivo en sí me ayudó a canalizar todo eso, como a liberar toda esa mala energía, toda esa ira, toda esa rabia, frustración. Entonces, fue algo que me ayudó mucho, mucho, pues, en toda esa parte emocional. Claro, o sea que digamos que en esa etapa cuando tú arrancaste había mucha sensación interna de rabia, había mucha sensación interna a veces de ira, como tú lo estás diciendo, y que a veces uno no sabía o tú no sabías cómo expresar esa sensación, esa emoción, que todos en algún momento la sentimos. O sea, yo creo que una de las emociones que más nos acompañan a nosotros en la vida es la rabia, ¿cierto? Y sobre todo a nosotros los hombres, ¿cierto? Nosotros los hombres como que a veces el no cumplir con un objetivo, que las cosas no se den, se traduce a través de frustración y de mucha rabia, ¿no? Y la rabia a veces como que la llevamos a comportamientos agresivos. Sí, sí. Mire, cada persona como que canaliza todas esas frustraciones y toda esa ira en diferentes cosas, ¿cierto? Hay personas que se desahogan por medio de, digamos que la droga, el licor, la ludopatía, el juego, ¿cierto? Otras personas no encuentran como en qué refugiarse y se encuentran acorralados o no saben qué hacer, no saben en qué desahogarse o hablar o expresar todo eso, todo ese rencor con una persona, buscar la ayuda y buscan lo que estabas hablando ahorita sobre el camino que es el suicidio, ¿cierto? Entonces, en ese momento en el que les voy a hablar del José Luis anterior, en Ajá. ese momento ese José Luis que estaba cargado de tanta ira, de rabias, de frustraciones, pues, en fin, muchísimas cosas, en sí encontró una persona que lo escuchó o lo vio o lo supo leer, ¿cierto? Entonces ese José Luis, pues en ese momento se dejó llevar, se dejó guiar y encontró en el deporte como ese complemento, ese algo que le faltaba como para liberar y desahogar toda esa ira y toda esa rabia que transcurso del tiempo la supo, por decir, canalizar y la convirtió como en algo ya de su diario vivir. Claro, José. Importante pues porque siempre, digamos, van a haber opciones y caminos para uno saber expresar como sus emociones negativas o sus momentos, digamos, desadaptativos, porque como lo hablamos todos los tenemos, ¿cierto? Nosotros los hombres manejamos muchas veces, lo que hablamos, muchos momentos de rabia, muchos momentos de ira, y la masculinidad nos invita muchas veces como a la agresividad, a la heteroagresividad o a tener comportamientos desadaptativos. Lo que tú dices, pues siempre el consumo de drogas siempre ha estado, está y existirá, existirá toda la vida como una manera, digamos, de poder distorsionar un poco la sensación o el malestar que genera una emoción negativa. La tristeza genera algo negativo, o sea, realmente la tristeza genera un estado emocional en el cual no es rico, no es placentero. La rabia también, la frustración, la ansiedad, y muchas veces lo que las personas terminan buscando son maneras, digamos, equivocadas, pero que parecen que es fácil
para quitarse ese malestar interno que tienen, ¿cierto? Hay otras que son más adecuadas, lo que pasa es que no son tan divertidas al principio, ¿no? Entonces, el deporte de alguna manera se convierte en uno de esos caminos que es el adecuado y el funcional, porque vas a poder canalizar tus emociones de una forma que es saludable, de una forma que además va como en sintonía de lo que es tu cuerpo y después lo vas convirtiendo también en sintonía en lo que es tu mente. Y convertir eso después en un hábito es, digamos, como que lo difícil del ejercicio, ¿no? Yo creo que todos en algún momento intentan arrancar la actividad física, pero algo los frena. Sí, ¿Tú qué crees que es lo que frena a las personas? O en el caso tuyo, ¿cómo hiciste para que esas barreras mentales, esas barreras físicas, pues no frenaran la posibilidad de tú seguir vinculado a través del deporte y empezar a darte cuenta que era el camino más funcional para poder aplicarlo también a tu vida? pues yo diría que primero que todo fue algo como que me enganchó, por decir, me gustó, Claro. ¿sí? Entonces al momento de que a uno ya le gusta algo, ya uno se enamora de eso y uno lo quiere seguir haciendo, ¿sí? Al seguirlo haciendo, eso ya se vuelve como ser algo constante, se vuelve algo de constancia, de repetición y todo eso. Transcurso de todo ese camino van apareciendo pues ya cosas de las cuales uno no creía ni veía posible que iban a llegar a ser. Por decirlo, dar un ejemplo, cuando yo entré y comencé a hacer el deporte, lo comencé porque pues por los temas de la ira, ¿cierto? De la ira, la rabia, todo eso, un chico muy indisciplinado, con problemas y ya normal. Entonces, pues se utilizó para como canalizar todo eso y ya, nada más, hasta ahí. Pero en el momento en que se volvió algo ya como continuo, de repetición, y se fue como aprendiendo todo el tema de lo que era tirar, que un golpe, que un jab, que el tema del acondicionamiento físico, que la fuerza y todo eso, eh, se va creando como algo de que no, esto me gustó muchísimo. Entonces ya le van diciendo a uno, no, ¿se no le gustaría competir? Y uno ya, ¿cómo así? Competir. Entonces empieza uno ya a meterse, ya a empaparse más del tema y es algo que se impregna en uno y se queda en Claro. uno. Se va convirtiendo en lo que hablamos, en un hábito, ¿cierto? Pues Es a un la hábito. repetición siempre llevará a que un acto se convierta en un hábito y cuando estamos hablando de hábitos son, digamos, maneras comportamentales que se convierten en nuestra rutina y de alguna manera se adhieren como a nuestra identidad. Pero yo tengo una pregunta, por ejemplo, ¿tú sentías mucha ira, sentías mucha rabia y de pronto pues la forma como lo expresabas era a través de pronto con un conflicto con un amigo o de pronto a veces digamos manifestando verbalmente cosas o haciendo cosas digamos como muy desadaptativas? ¿El deporte cómo permitió que digamos, se transformara la manera de expresar la ira? Porque me imagino que después de que arrancaste ese proceso sentías igual ira, pero ya no la expresabas de tal manera. ¿Cómo se transformó esa expresión? Eso es algo muy, yo diría que muy bacano, muy bonito. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo antes no practicaba el deporte, el momento de expresar yo era peleando con otra persona, ¿cierto? Yo llegaba hasta el momento de ir a los golpes con ella. Ya cuando se coge este hábito del tema deportivo, que uno ya aprende, uno ya sabe, uno ya buscaba, pues, le llegaban los problemas y las dificultades ya como las agresiones, por decir físicas, y uno las evitaba. Uno era como que, no, como Qué que, bien. ¿sí me entiende? Como que no, esto ya como que uno suelta eso, ¿cierto? Entonces es algo muy, y hasta el sol de hoy, ¿cierto? Se han presentado en momentos y en ocasiones en los cuales quieren irse a uno a los golpes sin saber que uno pelea o que uno practica este deporte, Dios ¿cierto? santo. Y uno, y Muy uno, atrevido el que intente eso. y uno lo evita porque uno sabe, ¿cierto? Entonces uno lo evita, uno dice, no, ¿cómo así eso? O uno deja a la persona ahí y uno solo se va y evita eso. O sea que de alguna manera el deporte se convirtió en un freno, ¿cierto? O antes que se detone la rabia, como que tiene que existir una situación muy extrema para que aparezca realmente la rabia,
O cuando aparece el freno de contextualizar la situación, de entender que no va a ser prudente, no va a ser, digamos, funcional esa emoción y lo logras contener, ¿cierto? Entonces, lo que nos muestra esto es que muchas veces el deporte logra lo que uno busca en una terapia o con un medicamento psiquiátrico, que es Claro. frenar a veces la respuesta impulsiva del cerebro, y cuando uno activa los frenos farmacológicamente o terapéuticamente, es lo que busca uno en cualquier proceso psicoterapéutico, pues está logrando con el objetivo a lo que la persona va, sea por rabia, tristeza, miedo. En este caso particular que estamos hablando de la rabia, que es una emoción muy, digamos, muy común en nosotros los hombres y que generalmente nos enseñaron digamos, a elaborar o a transformar o a vivir a través de la violencia, de la heteroagresividad, que son las peleas pues, que se ven a través de contacto físico de una manera permanente. Entonces miren cómo el deporte, que es una actividad supremamente maravillosa, empieza a generar unas regulaciones a nivel biológico, ya ustedes lo escuchan en todos lados, que entonces libera serotonina, que libera oxitocina, que baja los niveles de cortisol, que es verdad, o sea, eso es cierto. La verdad es que el temperamento es biológico, es innato, y el temperamento depende mucho del funcionamiento biológico del cuerpo y obviamente del funcionamiento de nuestro cerebro. Pero no solo sucede eso, ¿cierto, José? O sea, no solo como que la actividad deportiva genera como una sensación de bienestar, ¿cierto? Sin que tú estés buscando que haya un motivo para estar feliz o contento o tranquilo, el deporte como que genera esa regulación. Pero además de eso, cuando lo conviertes en un hábito, se convierte en un estilo de vida, ¿cierto? Lo que tú decías ahorita. Entonces, en tener una disciplina, en tener una repetición, en tener un esfuerzo. O sea, esa parte es muy importante porque cuando yo noto que hoy en día hay una tendencia que todo tiene que ser rápido y fácil y que el esfuerzo hay que dejarlo atrás. Entonces, por eso te preguntaba, que además de gustarte, ¿qué ayudó a que esto se convirtiera en tu esfuerzo diario, en tu esfuerzo cotidiano, a vencer, por ejemplo, pues el estar durmiendo, el estar viendo televisión, el estar, no sé, consumiendo alcohol, consumiendo drogas, el preferir estar en una conversación banal pero divertida, o sea, todas las cosas que nos invita hoy en día a la vida, pero tú de alguna manera dejaste eso a un lado y te dedicaste a poder convertir esto como en tu estilo de vida. ¿Cómo fue ese ejercicio para que tú siguieras y siguieras y siguieras y no te vencieras a, a quedarte en el otro escenario? Es decir, qué tipo de pensamientos aparecieron, qué tipo, digamos, de ayudas encontraste, qué reconocimiento, cómo se reconfiguró como tu identidad. Venías de ser el chico grosero y peleón y agresivo y empezó como a cambiar, ¿qué? O sea, quiero como que me cuentes un poquito como todas esas cosas hacia dónde fueron transformándose. Eso empezó porque, pues, como estamos hablando ahorita, primero comenzó por algo para canalizar energías, ¿cierto? Pero ya después cuando se fue convirtiendo en algo ya como competitivo, algo ya de competitivo, entonces eso hay, a partir de ese momento ya pasó a ser otra cosa diferente, ¿sí? Entonces ya, por ejemplo, vamos a representar la ciudad, vamos a representar el departamento, vamos a representar el país, ¿sí? Entonces ya se crean como ya se crea como un compromiso, se crea como ya algo muy diferente a lo que se había empezado a hacer antes. Ya, o sea, como que te reconfiguró tu identidad a nivel social, unos nuevos roles, unas nuevas Claro. maneras de comportarte, como una nueva manera de vestirte frente al mundo. Ajá. Y ya viene como un peso diferente, que no solo es una acción individual, sino que viene también digamos, tu decisión de representar una colectividad, en este caso, pues un gremio, una ciudad, el país que también lo ha representado. Y eso llevó entonces a que fuese como una motivación y una meta. ¿Cuáles eran tus sueños? ¿O cómo fue en ese momento? ¿O cómo eran tus sueños? ¿O cómo son hoy en día tus sueños planteados? Porque se han cumplido muchos, ¿no, José? Eso es lo que veo. Bastantes, bastantes, gracias a Dios. No, pues cuando yo empecé, la verdad, nunca pensé terminar en esto, voy a ser sincero, en el tema deportivo. Lo mío era más, yo estaba más enfocado como hacia el área militar, ¿sí? Creo que, Sí. bueno, acá las personas que me están viendo acá con Juan Gabriel fue una persona que estuvo y me conoce desde pequeño. Yo creo que me recibió por ahí de 10 años, ¿cierto? Estabas pequeño, sí. Entonces, Ahí te podía mandar.
Juan Gabriel conoce totalmente todo este proceso desde hace muchísimos años. Entonces Juan Gabriel en ese tiempo que fue mi psicólogo, sí, que me ayudó a encaminar y hasta este momento todo este tema deportivo en realidad lo conozco por esa persona. Entonces, la verdad, empezamos, creo que, no sé si te acuerdas que fue con la policía, que no se pudo, que listo. Después fuimos que para la naval. La naval, estuvimos creo que en el batallón y todo, y tampoco se pudo, todo el tema militar. Entonces, nos encaminamos hacia el tema del deporte, hacia el tema del deporte, y creo que este deporte en sí que fue el que tocamos, pues porque fue el primero, no fue que vamos a jugar fútbol ni baloncesto, no, Sí. nada, fue algo como que compaginó directamente con lo que yo estoy haciendo ahora, ¿sí? Entonces, no sé, me gustaba más como el tema, no sé, digamos que de combate, de esto, entonces fue algo que encajó Totalmente, o sea, yo conmigo. creo que, digamos que tenía mucha compatibilidad con tus competencias, con tus habilidades, con tu parte física, con también la parte mental que no te daba miedo tener el contacto físico, porque a veces, digamos que también lo normal muchas veces es que eso genera mucho temor, y el miedo es un regulador, una emoción que regula el comportamiento y hace que la gente tenga cierta, digamos, tendencia evitativa a ese tipo de acciones. Claro, Y después viste que tenías habilidades que eran unas habilidades que las podías convertir en competencias y ya fue una pasión total. O sea, claro. es un tema que obviamente tiene que ver con la pasión, sino que lo que yo insisto mucho vos es que lo que yo vi en ti al final es que tú convertiste esto digamos, en una pasión, pero venciendo muchos obstáculos, que es lo que pasa hoy en día. O sea, cuando una persona busca el suicidio, pues lo está buscando porque siente que no es capaz con su vida, ¿cierto? Se siente como en un escenario tan cerrado que inmediatamente piensa en acabar con su vida. Mira que la gente cuando está pensando en el suicidio, eso lo repito yo en muchas partes de los espacios en los que estamos, no está pensando en morirse. La gente está buscando es dejar de sufrir, Escapar. ¿cierto? Como de escapar a ese malestar interno que se tiene y no se dan cuenta que existen 50.000 estrategias más para uno intentar sobreponerse a ese problema y se ahoga con eso y pues piensa en la muerte como una opción simplemente para no seguir sintiendo el malestar propio. Cuando, digamos, tú convertiste el deporte en tu estilo de vida, en la manera de poder, digamos, salir adelante o adherirlo a tus competencias propias, pues lo que hiciste fue vencer también muchas adversidades y muchas dificultades que tenías y lograste al fin y al cabo convertirlo en ese hábito y en esa también autodisciplina, en esa, digamos, estrategia de manejar la tolerancia a la frustración, además obviamente de canalizar las emociones. Y al final pues se convierte en una carrera, en una maratón, ¿no? No es una cosa, no es un elemento como una carrera de 100 metros, sino una maratón, ¿cierto? Este es un tema de día a día que se vive desde ahí. Entonces, ese esfuerzo que tú viviste para vencer la adversidad, el deporte, ¿cómo te ayudó a que digamos, se convirtiera en tu motivación diaria? Es que eso siempre, pues, es un camino, ha sido un camino largo, ¿cierto? Ha sido un camino largo y también, pues, ha sido difícil, no solo, pues, que, como hemos estado hablando, se entró ya al deporte, listo, me gustó y siguió, y ya. No, tras transcurso de toda esa trayectoria han pasado miles de cosas, ¿cierto? Porque ya desde ahora, en el momento ya en el que estamos ya de competitivo, lo que estábamos hablando, ya esto ya empieza a tocar otro tipo de cosas, temas de que hay que viajar, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, entonces son preocupaciones que se van agregando. Pero de acá ya lo que estamos hablando ya cuando uno se enamora de esto, uno en este camino conoce muchísimas personas, ¿cierto? Muchas personas que pues que lo ayudan a uno y también lo alientan y lo apoyan a uno como para que, vamos, siga que usted está ahí, usted va bien,
vamos a seguirle dando. Y también todas esas personas se convierten como, por decir, la motivación de uno, porque eso viene siendo motivación, las personas que lo están alentando a uno. Y eso también enriquece y ayuda mucho a que uno sea constante, ¿cierto? Sea Claro. constante. También la pareja, la persona que está al lado de uno, los amigos, los compañeros, las personas que usted conoce en el transcurso de todo ese camino, los logros, todo. Entonces, esto hace que uno pues, se enamore cada día más de esto, como en todo. Van a haber decepciones, van a haber problemas, van a haber dificultades, pero eso hay que saberlo afrontar. José, yo recuerdo una vez que perdiste una pelea y creo que estuviste como en un momento muy triste. ¿En algún momento estuviste en un estado depresivo o fue una sensación de tristeza? ¿Cómo manejaste esa sensación? Te lo digo porque en el tema que estamos hablando, a veces a los hombres nos dicen que nosotros no podemos perder, que nosotros tenemos que siempre ganar, no podemos fallar, no podemos fallar como pareja, no podemos fallar como papás, no podemos fallar como hijos, no podemos fallar como a veces compañeros, hermanos, amigos. Entonces cuando nos equivocamos como que nos da muy duro. Hay un juez interno y un juez externo que muchas veces hace que nuestra identidad digamos, se pueda adherir mucho a que tenga mucho eco la sensación de tristeza cuando fallamos. Yo recuerdo una vez que tú tuviste una pelea en la que perdiste, ¿cierto? ¿Cómo fue esa sensación? Bueno, en realidad dicen que la depresión deportiva es más dura que la depresión amorosa. Y eso es Entonces, eso es un umbral muy alto. entonces la realidad sí, es duro. Yo, en realidad, fue, fue difícil, fue difícil. Eso pasó en dos ocasiones, pero una fue más dura que una tusa fue más dura que la otra, por decir, una depresión fue más difícil que la otra. ¿Por qué? Es por eso mismo, el tema que estaba tocando usted, Juan, y es que a uno como hombre le dicen y no, y eso ya vienen los genes de uno, desde los antepasados de uno, que usted Sí, no sí. puede fallar, La usted tiene que genética, ser el total. mejor, usted tiene que, mejor dicho, ¿se me entiende? Entonces son cosas que, hay muchas cosas que uno como hombre calla, ¿cierto? Y no las expresa. Entonces son cosas con las que lucha uno como internamente. Eso es algo con lo que lucha uno internamente. Usted a veces ni duerme en la noche pensando en cosas. Usted, muchas de las alergias inclusive que le salen a uno, Claro, son por el estrés, por los niveles de cortisol alto, claro, que eso total. es lo que lleva a todo eso. Entonces, la realidad es ser uno muy fuerte mentalmente, porque llega momentos en que uno, no solo en el tema deportivo, eso puede pasar en el tema laboral, en el tema de ser como esposo, hijo, Sí, estudiante, sí, claro. deportista, Lo que todo, hablamos, en cualquiera de todos los nuestros roles, ámbitos. cualquier error nuestro Eso. es como castigado 10 veces más de lo que se puede equivocar Eso, y otra es por persona. eso, porque a nivel social, pues, lo que estamos diciendo es que el hombre, usted es un hombre, hermano, usted es un hombre y usted no puede, ¿sí? Y son cosas que se han venido como tocando y se han venido como incentivando como a decir, no, las cosas pues tampoco son así. Es como por decir a uno cuando le dicen, venga, entonces usted cuando va a ir a pelear o va a ir a competir, a usted no le da miedo. Usted no le da miedo obvio, a uno, pues miedo, pues no porque es algo que uno ya ha venido trabajando durante años, pero obvio, como toda persona, no antes de una competencia, uno se siente nervioso, Claro, uno se siente nervioso, un poco asustado, el corazón está así al 100, claro, y ¿cierto? además Entonces la vas a gente poner en cree, riesgo tu integridad, o eso, sea, la elección acá es... claro. ¿no? Entonces la gente cree que porque uno pues eso es peleador, es un bravo, eso es man no siente y eso no, claro, en la cabeza de uno están corriendo miles y cosas. Entonces uno tiene que saber cómo canalizar, cómo pensar, cómo actuar, ¿sí? Frente a todo eso. ¿Y cómo pudiste salir de esa depresión deportiva? ¿Te acuerdas qué pasó? Eh, la verdad ¿Qué te sí, ayudó? no quería saber del deporte y yo creo que duré por ahí unos 5 o 6 meses sin querer saber del deporte, sin practicarlo ni nada, ¿sí? Porque fue una pelea que
uno, por decir, yo cómo es que voy a perder esa pelea, si yo hubiera Ajá. hecho esto, si yo no hubiera hecho aquello, ¿cierto? Entonces uno se cuestiona de todos los ángulos. Yo creo que eso fue sanando tras como el tiempo. Fue pasando el tiempo y eso fue sanando y eso fue algo que como que se fue calmando y ya después como que, bueno, ya es hora pues de despertar, que hubo hermano, hay que seguir haciéndole, o usted quiere esto o no lo quiere. Es algo, y yo también pues uno se autocuestiona y dice, no, yo llevo muchos años en esto, ¿qué pasa Luis? Vamos a hacerle, vamos a levantarnos y hay que aprender, ¿sí me entiende? Hay que aprender, hay que hacer las cosas mejor y no, y ahí empezamos, volvimos a retomar y seguimos y continuamos, de todo eso se aprendió. Claro, o sea, lo que me estás contando es que hay unos autoesquemas de exigencia, unos esquemas mentales que dan como un ancla para decir, bueno, yo de esta salgo Ajá, como sea, pues, y lograste salir, inclusive solo, ¿cierto? Sin necesidad de claro. apoyo terapéutico ni Ah, nada de no. estas cosas, sino que solo lograste salir como ese episodio que viste. Porque eso le pasa, creo que, porque lo que quiero contar frente a esto es que si le sucede esto a un hombre como José Luis, que es un tipo que sabe superar la adversidad, que es un tipo entrenado física y mentalmente para enfrentar la derrota, para enfrentar a veces también obviamente la victoria, ¿no? Porque la Claro. mayoría de veces ha sido victorioso, pero, pero si le sucede eso a él, ¿por qué nosotros como hombres comunes y corrientes que no tenemos, digamos, muchas veces esa habilidad, esa experticia, esa disciplina y ese hábito que tiene este superhombre, pues cómo nosotros no vamos a poder estar tristes o sentirnos en algún momento derrotados? Por eso no tenemos que sentirnos, digamos, derrotados del todo o dar por finalizada nuestra sensación de vida o la sensación de querer seguir adelante. Yo creo que ahí es muy importante lo que tú decías. Nosotros como hombres también tenemos el derecho a expresar emocionalmente Claro, lo que sentimos, lo que vivimos. Podemos llorar, ¿por qué no? claro. ¿Cierto? Podemos hablar, podemos tomar la decisión muchas veces de estar en silencio, de estar de pronto aislados, como que nos aprenden también a leer y a entender la manera como nosotros expresamos nuestras emociones. Las chicas tienen una manera más fácil, ¿cierto? Las chicas pueden llorar más fácil, pueden hablar más fácil, pueden, digamos, ser compatibles con grupos sociales más fácil. Nosotros los hombres, nuestro cerebro es un poco diferente al de las mujeres, entonces la manera como estamos preparados para expresar nuestras emociones, como tú lo decías ahorita, esa carga genética, Claro. que es el 40% de la genética determina nuestro temperamento. Pero también esa, digamos, esa tendencia cultural a que nosotros no podemos expresar, no podemos llorar, no podemos perder, pues no quiere decir que internamente no lo tengamos. Muchas veces tenemos que poner unas máscaras y esas máscaras nos hacen vivir un infierno interno que se demora más en salir. Entonces, lo que les quiero decir es, si un guerrero, un superhombre como José Luis, ha tenido esos episodios, los ha podido expresar, los ha podido vivir y los ha superado, pues obviamente nosotros también tendríamos la posibilidad de superar y pasar cada una de esas etapas adversas en nuestras vidas. Cada quien elige su difícil, ¿no? Es difícil la decisión muchas veces de comer mucho, ¿no? Eso trae unas consecuencias muy negativas, ese es tu difícil. Obviamente hacer ejercicio es muy difícil. Qué difícil quiere elegir uno en la vida. O sea, cualquier decisión que uno tome, pues trae unas consecuencias a veces buenas y otras veces malas, que son, digamos, los matices normales de la vida. O sea, ahora que estás tú en esa parte formativa, que nos estás transmitiendo toda esa experiencia de vida, todo tu conocimiento y toda tu habilidad marcial, toda tu habilidad física a la ciudad. Estamos en este momento, para que lo sepan, en el Club de la Pelea, acá en las terrazas de la Autónoma, que es el lugar donde se lidera y donde hay un gran encuentro. Y yo digo que esto es un espacio de escape para la sociedad manizaleña, digamos, poder tener un espacio de escape emocional. Eh, Ahora que tú estás como esa línea en la que muchos somos tus estudiantes o tus seguidores, ¿qué notas tú cuando venimos acá? ¿Cómo cambia nuestra vida cuando nos dedicamos a hacer obviamente un tema de deporte
recreativo, pues porque nosotros no lo hacemos de manera competitiva, pero ¿qué notas tú? Aquí vienen más hombres, vienen más mujeres, el tipo de hombres que vienen, ¿cómo notas que cambien, con qué presión llegan? Descríbenos un poquito qué es lo que ves tú aquí muchas veces ahora como profe, como docente. Bueno, acá pues en el tema ya en el ámbito deportivo, ya aquí en el Club de la Pelea, pues acá tenemos niños, niñas de todas las edades, hombres, mujeres, todo. Eh, Hay muchas personas que en sí vienen también en búsqueda como de un escape, como de la rutina diaria, ¿cierto? Del estrés laboral, de pronto una depresión. Tuvimos hace poco, una persona que falleció, el mejor amigo, que fue atropellado, era un ciclista, y el hombre nos llamó por teléfono, nos dijo, venga, es que tengo mucha ira, tengo mucha rabia, tengo mucha tristeza, muchas emociones acá encontradas. Yo quiero ir a entrenar como para liberar y desfogar como toda esta rabia que tengo. Y todo eso nos ha ayudado a, a que nosotros le ofrezcamos y le demos esa mano a las personas como para que ellas liberen todo eso, todas esas cargas. Y eso ha sido muy bueno y muy gratificante también como para nosotros, ¿cierto? No es solo venir a dar golpes o las personas que van a venir a golpearse con otra persona y que me van a apoyar, no. Acá se aprende, acá se divierte, acá la persona eso lo puede hacer por salud, por nivel emocional para desahogarse, desfogar todo eso, como para encontrar otro espacio diferente a lo que es la rutina diaria. Entonces eso ha sido muy bueno, muy bueno. Qué chévere, porque venimos muchos hombres, ¿cierto? O Claro, sea, hay un mayor porcentaje claro, de población masculina que femenina, aunque también ajá, vienen muchas chicas claro. a hacer su proceso de entrenamiento acá en el Club de la Pelea, que es maravilloso. Esto es un escenario que si ustedes pueden venir, pueden inscribirse o pueden utilizar este tipo de espacios, esto es supremamente mágico y muchas veces puede funcionar mejor que un psicólogo, que un psiquiatra o que un medicamento. Era lo que queríamos compartirles el día de hoy, un tema de salud mental, como siempre lo intentamos hacer, de una manera tranquila, dentro de los marcos del brunch terapéutico. Y pues hombre, esperamos que lo que conversamos aquí con el campeón José Luis, a todos ustedes como hombres y a ustedes mujeres que están observando algunos factores de cómo somos nosotros los hombres, les sirva simplemente para entender, mejorar y comprender su vida y como siempre, FUNPAD les puede ayudar a superar la adversidad. Un feliz día.